Buenas tardes a todos, antes de nada. Si Javier quiere ir a Cangas, yo quiero ir a la fiesta esa georgiana. Sí puede ser, sí puede ser. Bueno, gracias a la universidad y a la familia Vivanco, con la que tengo el gusto de colaborar hace un tiempo, por invitarme a estas jornadas. Mientras estaba ahí, estaba pensando el buen maridaje que haría el vino de vuestra tierra y el jamón de la mía, porque yo soy de Teruel. Pero en esta ocasión... Plantea una iniciativa para otoño y yo lo lanzo y el que quiera cogerla, que lo coja. yo pongo el choco. Vale. El problema es que hoy... Rafa pone el sacacorchos y algo de vino, venga. Y el jamón lo tengo bueno, yo, está claro, ya veo venir. Y ya está. El problema es que hoy... Esto de Villamediana que traigan pan. no sé el rollo que hay con esto de Villamediana, pero bueno... Bueno, el problema es que hoy vais a tener que conformar con mi charla. Ni jamón ni vino, lo siento. Entonces, a ver si maridamos bien, ¿no? Me gustaría empezar por la pregunta de qué fue primero, si la cerveza... ¿Este no se oye? Se oye bien. Yo de Teruel tengo buen chorro de voz. Agradable o desagradable ya no sé. ¿Sí? ¿Me oyes? Vale, bueno, empezamos por la pregunta qué fue primero, la cerveza o en estéreo, o el vino. Ambos, los restos, las evidencias arqueológicas aparecen ambos en el Creciente Fértil, es una franja de la costa mediterránea que va desde la cuenca del Nilo hasta la cuenca del Tigris y el Éufrates. Parece ser que es algo anterior la cerveza, pero estamos hablando de restos arqueológicos, hay que tener un poco la mente abierta que mañana puede aparecer cualquier resto y darle la vuelta a la tortilla. A mí me gusta tratarlos como contemporáneos. Pero el estatus que tenía tanto en Egipto como en Sumeria eran muy distintos. El vino quedaba para las celebraciones y rituales muy puntuales y para las familias pudientes, y la popular era la cerveza la que consumía todo el mundo. La cerveza en Sumeria tenía un trato muy distinto. Hablamos de bebida, pero allí no se parece a la de hoy en día porque era mucho más oscura, más espesa y tenía muchos tropezones. De hecho, en Sumeria la cerveza se bebía con pajita. Y bien te la traías de casa o la pedías pedir en las tabernas. Yo no habría pedido en una taberna de aquellas una pajita porque a saber quién habría bebido, pero bueno, era una opción que había. Desde el Creciente Fértil el vino se extiende hasta Anatolia, es la parte asiática de lo que hoy es Turquía, y desde allí da el salto a Grecia, a la antigua Grecia, a las polis griegas. Y obviando la mitología, que atribuye la creación del vino al dios Dionisio o al Baco romano, el salto a Grecia lo da, la puerta de entrada a Grecia está en la isla de Creta. Y aquí en Grecia da la vuelta a la tortilla. Se mejora la producción del vino, ayuda mucho las condiciones climatológicas y el suelo, favorecen la producción y el vino se hace accesible a todas las clases sociales. Aquí lo popular en Grecia ya es el vino. Pero se produce tanto que incluso se llega ya a comerciar, ya no es para autoconsumo ni un consumo local, sino que ya se exporta el vino y da muchos beneficios. En Grecia el vino da muchos beneficios. De hecho, dejan a un lado el cereal, el grano. Antes, históricamente, la antigua Grecia siempre fue exportadora de grano. Entonces se cambia el cereal por el vino, por las viñas, por las vides, y se empieza a exportar. Incluso ahora tienen que traer de fuera el grano, o sea, da la vuelta a la tortilla. La importancia que tiene el vino en la antigua Grecia, os voy a poner dos ejemplos. Decía el historiador griego Tudícides, en el siglo V a.C., que los pueblos del Mediterráneo emergieron de la barbarie cuando comenzaron a cultivar el olivo y la vid. Los griegos asociaban la civilización con el consumo del vino. Dejaban para los bárbaros la cerveza, o peor aún, el vino sin mezclar con agua, porque los griegos lo bebían diluido, mezclado con agua. Y además siempre echaban el agua en el vino, nunca al revés, y la proporción siempre era mayor de agua que de vino. Allá ellos, ¿no? Eso ya es cuestión. Pero es que incluso un vino al 50% se consideraba para ellos como muy fuerte. Y otro ejemplo de la importancia del vino es que el vino influyó incluso en las guerras en la antigua Grecia. En la guerra del Peloponeso, en el siglo V a.C., enfrentó a Atenas con sus aliados por un lado y a Esparta con los suyos por otro lado. Pues cuando el general Brásidas de Esparta tomó el mando de sus tropas, se plantó en las puertas de Acanto. Acanto era una ciudad-estado que era históricamente una aliada de Atenas y era la época de la vendimia. Entonces los conminó a rendirse y claro, los de Acanto pensaron, vamos a ver, es la época de la vendimia. Si nos defendemos, no vamos a poder vendimiar.
Si al final nos conquistan, nos van a arrasar y nos vamos a quedar sin vino. Pero es que incluso si nos rendimos, nos van a cobrar un botín, se van a llevar el vino. Pues como eran muy griegos ellos, votaron qué hacer. Y lo que votaron fue que adiós Atenas, que nos aliamos con Esparta. O sea, incluso cambiaron su alianza por poder vendimiar y tener vino. O sea, fijaos la importancia que tenía en Grecia el vino. Y si en Grecia hay un ritual o una ceremonia asociada completamente con el vino, es el simposio. El simposio llega a nuestros días hoy, son reuniones profesionales, donde pues, determinados gremios se reúnen pues, para compartir nuevas experiencias, nuevas técnicas, y quiero creer que queda ahí, porque el simposio en Antigua Grecia se asemeja mucho a nuestra sobremesa después de la comida principal, pues ese rato de charla que compartimos con alguna bebida. Entonces, en la Antigua Grecia, el anfitrión, que se llamaba simposiarca, terminaba la comida, llamaba a los esclavos que desalojaran la sala, y en este, solo era para hombres. Yo siempre he dicho que ser mujer a lo largo de la historia ha sido una profesión de riesgo, y así ha sido. Bueno, pues los comensales, estos hombres, los esclavos los adornaban, les ponían coronas de flores, los perfumaban, ya entraban las mujeres que participaban aquí, que eran las bailarinas, las flautistas y las hetairas. Las hetairas, lo lógico es decir que eran las prostitutas de la Antigua Grecia, pero a mí me gusta ir más allá. La cuestión del sexo también estaba, pero eran las mujeres más libres de Grecia. El resto de mujeres tenían que salir de casa acompañadas, y cuando estaban en casa estaban recluidas en el gineceo. Estas mujeres, las hetairas, podían pasear por las calles, iban y venían de donde querían, podían entablar una conversación con un hombre. Entonces, hetairas conocidas como Friné, se hablaba de ella de que tenía charlas filosóficas, tenían cierta cultura. Para mí eran las mujeres más libres de toda la Grecia. Bueno, Friné la hetaira, no sé si conocéis su historia, la acusaron de impía, y en el juicio no había forma de defenderle. El abogado le dijo: mira, desnúdate, porque un cuerpo como el tuyo va a dejar a los jueces. Y efectivamente se desnudó y dijeron que su cuerpo era como el de una diosa y que era imposible que hubiese ofendido a los dioses, y la salvaron. Bueno, pues entraban las hetairas también, flautistas y bailarinas. Pero claro, esto hay que amenizarlo con alguna bebida, ¿no? Entonces el simposiarca ordenaba sacar la crátera que, por cierto, en el Museo Vivanco hay alguna de estos. Es un recipiente de barro en el que el simposiarca hacía esa mezcla de echar el agua en el vino. Él decidía la proporción y decidía el número de cráteras que se iban a servir. Entonces, después de hacer las correspondientes libaciones, la gente cogía el vino y allí comenzaba pues, esas charlas, ese tiempo de sobremesa, en el que, si era una reunión de hombres, pues ¿de qué van a charlar? Pues de política, de mujeres y de fútbol. Porque el fútbol en la Antigua Grecia ya existía, un juego de pelota, se llama episkiros, un juego de pelota. Entonces hablaban de estos temas. Pues todo muy ameno, todo muy cordial. Entonces lo normal era que se sirviesen 3 cráteras. Pero antes de finalizar la tercera crátera, todos los comensales al unísono gritaban: «Kotabo, kotabo, kotabo». ¿Qué es esto del kotabo? Es un juego para adultos. El kotabo consiste en ese último culín, ese último sorbo que te queda en la copa, lanzarlo un golpe de muñeca para embocar en un recipiente. Claro, la dificultad del juego consiste en la distancia en la que pones el recipiente y el recipiente en sí, pues no es lo mismo embocar en un plato que en una jarra que tiene una boca estrecha. Entonces, cuando los comensales lanzaban ese golpe de muñeca, el último sorbo, tenían que decir el nombre de una persona de los allí presentes con la que se querían acostar. Valía las flautistas, las bailarinas, las hetairas, las esclavas y los esclavos, ninguno del resto de comensales. Entonces, cuando lanzaba, embocaba, a la persona que había nombrado se podía dar por jodida. Si fallaba, pues vuelve usted mañana y game over, ¿no? Entonces, el problema aquí es que se intentó prohibir este juego porque se dice que los jóvenes en las calles, pensando en cómo sería su primer simposio y su primer kotabo, practicaban más ese lanzamiento de muñeca más que el tiro de jabalina, ¿no? Pero no pudieron prohibirlo. Bueno, como os digo, lo normal eran 3 cráteras, pero oye, hay veces que la fiesta se alarga y pues venga, vamos a por una cuarta. El problema es que con la cuarta ya empezaban los cantos regionales y la exaltación de la amistad. Con la quinta, esas charlas hasta ahora amistosas, casi filosóficas, por decir de alguna forma, ya se tornaban en discusiones, y con la sexta ya pues, se podía llegar a las manos, peligraba el mobiliario de la sala. Entonces, imaginaos cómo quedaba aquello. Y aquí el simposiarca decía: señores, hasta aquí hemos llegado, cada mochuelo es olivo, y el que no pueda, pues que se quede ahí durmiendo la mona. Pero siempre hay gente que quiere algo más.
Entonces había gente, los más jóvenes, que decidían seguir la fiesta en la calle. Entonces trasladaban este simposio con el vino, las bailarinas, las flautistas, lo trasladaban a la calle. Entonces deja de llamarse simposio y se llama comos. Y los que participan en esta fiesta, en esta pachanga nocturna, se llaman comoidos. Entonces es una mezcla como pues, unos amigos con un poco de vino, una música, como una especie de charanga, recorrían las calles. Muchas veces también terminaban en comisaría, porque claro, el mobiliario urbano también peligraba. Entonces, lo que hacían también era entonar canciones, en tono irónico, burlesco, un poco de humor, y siempre pues, con temas de actualidad. Aquí se parecían un poco la letra a las chirigotas de Cádiz, ¿no? Personajes y temas de actualidad, imaginaos recorriendo las calles. Pero esto evoluciona y esas canciones luego se convierten en lo que hacían una especie de paradas y hacían pequeñas representaciones teatrales, siguiendo ese mismo tono de las canciones, pues humorístico, satírico, irónico. Estas pequeñas representaciones teatrales se llamaban comoidia, en latín comoedia y en castellano comedia. La comedia, el origen de la comedia está en las noches de parranda de los antiguos griegos por las calles. Desde Grecia, el siguiente destino lógico en la historia del vino pues es Roma, porque para bien o para mal somos hijos de esa cultura grecolatina, del Lazarillo de Tormes y del Quijote, ¿no? Pero antes de saltar a Roma y de abandonar Grecia, hay una polis, una ciudad-estado que es diferente a las demás. Su trato y su relación con el vino no es tan amable, no es tan cordial. Es Esparta. Esparta estaba situada en la región de Laconia. Bueno, ¿qué vais a esperar de una ciudad-estado? Que los adjetivos que han llegado a nuestros días son espartano, disciplinado, austero, sobrio y lacónico, breve, conciso, parco, o sea, una relación con el vino y con todo pues distante. En Esparta, digamos, cuando nacían los niños se hacía una selección, no natural, como decía Darwin, sino una selección artificial. Se les metía en vino, porque decían que los niños débiles y enfermizos convulsionaban, entonces hacían esa selección. En la comida también eran muy particulares. Eso sí, lo bebían también el vino mezclado con agua, se reunían, una comida comunal todos, porque los espartanos eran como de ser todos muy iguales, claro, teniendo miles de esclavos que te hagan todo, es muy fácil ser muy igual el resto. Y esa comida común se llamaba el caldo negro, eran carne de cerdo, con las vísceras del cerdo, algunas hierbas, algo de vino, y todo ello cocido en la sangre del cerdo. Imaginaos el color que tenía aquello negruzco, pues se llamaba caldo negro, del sabor casi mejor no hablar, ¿no? Era harto difícil ver a un espartano borracho, porque ya digo, eran muy sobrios en el tema del vino, pero es que lo que hacían era emborrachar a los esclavos. ¿Para qué? Para que los niños, los jóvenes, viesen los problemas que podía acarrear los excesos con el vino. Claro, cuando los borrachos empezaban a caerse, a decir tonterías, los ponían como ejemplo de que no había que sobrepasarse con el vino. Por eso decía que es una relación especial, ¿no? Llegamos a Roma y aquí también existe un ritual alrededor del vino. En Grecia tenemos el simposio, aquí tenemos el banquete, esas grandes bacanales en honor del dios Baco. Aquí hay algo diferente y es que en Grecia todos bebían de la misma crátera, todos bebían el mismo vino. En el banquete romano se bebe el vino dependiendo de la clase social a la que perteneces. Aquí hay diferencias con el vino. Esa relación de patronos-clientes que comparten un banquete, se sirven vinos diferentes dependiendo de tu clase social. Y me gustaría desterrar una idea que hay en el imaginario popular, que es esa de los vomitorios, que estaban allí, comían y bebían como si no hubiese un mañana, se retiraban a una sala que se llama vomitorio para vomitar y volver a seguir comiendo y bebiendo. Bueno, pues eso no existe, esas salas de vomitorio en Roma. Es una especie de figura literaria, por decir una forma, para denunciar los excesos que podían cometer emperadores y la gente pudiente, eso de comer hasta casi reventar para vomitar y seguir comiendo. Los vomitorios en la antigua Roma eran los accesos a las gradas, igual que hoy se llaman en los campos de fútbol, y era por eso para entrar y evacuar. Bueno, de hecho en el Coliseo de Roma había 76 vomitorios y podían evacuar 50.000 personas en apenas 15 minutos. Como os digo, en Roma aparecen diferentes vinos. Aquí ya hablamos ya de elaboraciones de vino, de marcas de vino en concreto y de añadas y cosechas. Y estamos hablando de Roma. Lógicamente los más pudientes tenían las mejores elaboraciones y una de ellas era la sapa. La sapa era el mosto, se cocía en unas ollas, se le reducía en 2/3 partes más o menos, y como el punto de ebullición del alcohol es más bajo que el del agua, también se rebaja la graduación. Y se cocía siempre en ollas de plomo. Y esto le daba un sabor dulce. El sabor dulce se lo da
Al cocer el mosto en las ollas o en las cazuelas de plomo, se forma un compuesto químico que se llama acetato de plomo, que es lo que le da el sabor dulce. De hecho, los romanos lo llegaron incluso a cristalizar, le llamaban azúcar de plomo, y es el primer edulcorante artificial de la historia, es este azúcar de plomo. Pues bien, la sapa esta la mezclaban con vino, o sea, los romanos eran muy de mezclar, lo siento para los del vino puro que somos hoy en día, pero ellos eran muy de mezclar. Echaban la sapa en el vino, pero también para condimentar la comida. Si a esto añadimos que muchas de las canalizaciones de la antigua Roma, el agua, esas canalizaciones eran de plomo, y que el plomo también se utilizaba en los cosméticos, es fácil concluir que había muchas intoxicaciones por plomo, lo que se llamaba el saturnismo, esa enfermedad, que se llamaba así porque los alquimistas le llamaban al plomo, le llamaban Saturno. Entonces, esto podría explicar ese carácter tan difícil de algunos emperadores como Tiberio, como Calígula, como Nerón, porque esta intoxicación por plomo, excesiva y diaria, puede provocar incluso la muerte, pero lo normal es dolores de cabeza, vómitos, irritabilidad, depresión, gota. Entonces, ese carácter difícil de los emperadores que han hasta nuestros días podría explicarse por estas intoxicaciones por plomo. Y os decía que los romanos son muy de mezclar, porque también hacían el mulsum, que es vino con miel, y el rosatum, que aunque a nuestros días ha llegado el vino rosado, ellos lo que hacían era mezclar vino con rosas. Y se os decía que la sapa era esa elaboración de vino de los pudientes, los pobres también tenían posca. El posca era de los esclavos y era el vino de las legiones de Roma. Cuando las legiones salían en campaña a conquistar el mundo, llevaban posca. La posca es un vino picado, casi avinagrado, que se mezclaba con el agua. Y claro, decís, pues ¿qué gracia tiene esto? Pues tenía tres ventajas. Uno, era muy barato. Dos, no había problema de que se estropease, porque ya estaba picado. Y tres, era más seguro beber eso que beber agua. Porque el agua el vino desde la antigüedad en Grecia, en Persia, en Egipto, se utilizaba como germicida y como antiséptico. Entonces, por lo menos era más seguro beber esa posca que beber agua. Y hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de según San Juan, que cuando Jesucristo está en la cruz, él dice que tiene sed, mojan una esponja en vinagre y le dan vinagre. Claro, si pensáis que hacía allí una tinaja o lo que fuese de aquello de vinagre, entonces es muy fácil situar porque quien lo custodiaban eran legionarios de Roma, es muy fácil situar esa posca, que es el vino picado, y no vinagre a los pies de la cruz. Decía también que en Roma aparecen las marcas. Yo voy a hablar de dos marcas de vino de la antigua Roma. Uno es el Comandaria, que es un vino dulce, un vino de color ámbar, que se elabora en Chipre, y según el libro Guinness de los récords es el vino más antiguo de la historia, porque se elaboraba en la antigüedad, pero es que sí sigue elaborando hoy en Chipre también. Entonces, este vino, en el siglo XII, en Limasol, en Chipre, se celebró la boda entre el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, y Berenguela de Navarra. Se sirvió este vino y Ricardo Corazón de León dijo, es el vino de los reyes y el rey de los vinos. Pero el vino que en Roma triunfaba, sobre todos, era el Falerno. Para daros una cuenta de la clase de vino que era, en el año 301 Diocleciano publicó su edicto en el que se fijaban los precios de los productos y los sueldos. Entonces, en ese edicto, el mejor de los vinos valía entre 16 y 18 denarios. Pues el Falerno valía 30. ¿Por qué valía tanto? Porque era un vino también blanco, dulce, se producía a las faldas del monte Falerno, en el sur de lo que hoy es la ciudad de Nápoles, y además era un vino que gustaba de tomarse envejecido. Envejecido mínimo 10 años, en ánforas de barro. El sabor ya no entramos ni salimos. Pero es que se conoce la mejor añada de Falerno de la historia. Se produjo en el año 121 a.C. Cuando Julio César llega a Roma, procedente de Hispania, celebra un banquete y se sirve ese Falerno de esa cosecha del 121. Ese Falerno tenía 60 años. Pero es que Calígula le gustaba regar sus orgías con vino Falerno del año 121 a.C. Ese vino tenía 160 años. Bueno, lo podemos llamar vino, las crónicas lo llaman vino, pero vete tú a saber, después de estar 160 años en una ánfora de barro, lo que sería aquello, ¿no? Y fíjense en originales los romanos. Los romanos tenían el primer alcoholímetro de la historia. Lo siento, chicas, otra vez,
era un alcoholímetro muy particular, era para saber si las mujeres habían bebido vino. En el año 753, cuando se funda Roma, las mujeres tienen prohibido vino. ¿Y en qué se basan los romanos para esto? Pues dicen que la mujer que bebe vino cierra la puerta de la virtud y la abre al resto de los vicios. Entonces, basándose en eso, tenían prohibido. ¿En qué consistía este alcoholímetro? Se llama el ius osculi, el derecho al beso. El marido llega a casa y le da un beso en la boca a su mujer. Nada de romanticismo, ni amor, ni cariño, simplemente para comprobar si ha bebido vino. Si ha bebido vino y no lo ha prescrito ningún médico, porque el vino también en Roma se utilizaba con fines medicinales, la puede repudiar. Pero tranquilas, que todavía la mujer puede pedir el contraanálisis. Aunque la verdad no existe ningún contraanálisis que dijese un resultado distinto al del análisis. El contraanálisis, el marido elige de entre su familia a varios hombres y la mujer tiene que echarles el aliento para comprobar si ha bebido vino. Y lo normal es que si el análisis ha dado positivo, el contraanálisis también va a dar positivo. Ya lo siento. Llegamos al siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente. Odoacro entra en Roma y depone al último emperador, Rómulo Augustulo. Curiosamente, el primer emperador también se llamó Rómulo. Entonces, ese imperio, ese vasto imperio romano, se empieza a romper y lo que era una unificación territorial se convierte en pequeños territorios gobernados por un rey, a veces incluso reyezuelos nada más, o un adalid o el líder de alguna tribu. ¿Y qué hacen en cuanto se forman primeros territorios con un jefe? Poner impuestos. Con el problema de que en la Edad Media todos los impuestos son indirectos, o sea, independientemente de la capacidad económica de cada uno. ¿Quién paga? El de siempre, el pueblo. Se grava el consumo, el comercio y la producción. ¿Y quién se beneficia? Pues la corona, la nobleza y el clero. Entonces, ese es el problema de todos los impuestos de la Edad Media. El más impopular de todos es la sisa. ¿Por qué? Porque grava bienes de primera necesidad, como la carne, el aceite, el pan, el vino, entonces es el más impopular. La sisa consiste en, por ejemplo, tú vas al mercado y compras 1 kilo de carne, y tú pagas por 1 kilo de carne, pero te descuentan una pequeña cantidad, normalmente es 1/8, entonces te darían 820 gramos, pero tú has pagado por 1 kilo. Entonces la diferencia entre lo que te pagas y lo que te llevas realmente es lo que se va al fisco. Entonces esa es la sisa, ese impuesto. La sisa empieza en la corona de Aragón y empieza como un impuesto puntual para casos de urgencia que se necesita, el rey necesita financiación. Entonces el rey lo propone, las Cortes lo aprueban y se grava el consumo, deciden qué producto es el que van a gravar. Claro, esto ya digo es por formas puntuales de necesidad de financiación. Entonces el rey lo que hace dice, bueno, pues para no estar yo grabando directamente, lo paso a las entidades locales, a mí que la entidad local me adelante el dinero y que ellos se los vean luego para gravar a sus ciudadanos. Pero claro, que las entidades locales dicen, bueno, pero estamos cobrando un impuesto y se lo llevamos a otro. ¿Y por qué no cobramos nosotros también la sisa directamente? Entonces se autoriza que los municipios, las autoridades locales cobren la sisa con 2 requisitos. Uno, que la apruebe el rey o la aprueben las Cortes, y otro, que se determine en qué se va a gastar ese dinero, pues infraestructuras para dotar de servicios y bienes o para atajar algún desastre natural. Entonces, el bien más sisado de toda la historia ha sido el vino, porque daba mucho juego. Se podía sisar el vino blanco, el vino tinto, el local, el que se importa o todos a la vez. Y yo me atrevería a pensar, y me atrevo incluso a decir, que desde la Baja Edad Media hasta a mediados del siglo XIX, que se elimina este impuesto, el vino ha sido el que ha financiado la mayoría de las obras públicas de este país. Les voy a poner unos ejemplos. La sisa del vino de Avilés, para reparar lo destruido por el fuego. La sisa del vino de Burgos, inversiones en el abastecimiento de agua. Otra sisa del vino en Burgos, reparación del puente Santa María tras una riada. La sisa del vino de la plaza, para construir la Plaza de Mayor de Madrid se construyó con una sisa sobre el vino. La sisa del vino de la salud, para hacer frente a una epidemia de peste en Málaga. La sisa del vino de Lérida, para financiar el sitio de Lérida, también servía para guerras. La sisa del vino de Olivenza, para financiar el sitio de Olivenza. La sisa del vino de León, para construir la plaza de León. La sisa del vino de Cádiz, para fortificar Cádiz. La sisa del vino de la muralla, para construir las murallas de La Habana. Porque llevamos el impuesto, pero también llevamos al continente americano, al Nuevo Mundo, llevamos el vino.
Yo no digo que allí no hubiese algún tipo de fruto con el que elaborasen algún brebaje, pero lo que es la vitis vinífera la llevamos nosotros. Cuando se descubre el Nuevo Mundo, hay un intercambio de productos. Del Nuevo Mundo nos llega las patatas, los tomates, el maíz, el chocolate, el tabaco, y desde la vieja Europa se lleva pues, el arroz, las naranjas, la caña de azúcar, que aunque esa imagen típica de las islas del Caribe, de plantaciones de caña de azúcar, parece que son originarias de allí, la caña de azúcar la llevamos nosotros desde las Islas Canarias. Y también llevamos la vitis vinífera y llevamos el vino. Parece que el primer sitio donde se plantó las vides fueron en México por orden de Hernán Cortés. Con Hernán Cortés estos exploradores iban acompañados de los jesuitas en su labor de evangelización. Entonces eran los que fundaban las misiones. Claro, se encontraron con un problema. Ellos para la Eucaristía necesitaban el vino litúrgico y traerlo desde España lo hacía muy caro y muy costoso. Así que decidieron que alrededor de las misiones en las que fundaban, plantar viñas, entonces para autoabastecerse y tener ese vino que necesitaban para la Eucaristía. A mediados del siglo XVIII, en 1767 concretamente, se expulsan a los jesuitas y toman el relevo los franciscanos, con Fray Junípero Serra a la cabeza. Y es el encargado en la misión evangelizadora desde México, que se llamaba la Baja California, hasta la Alta California, fundar misiones y evangelizar. Es lo que más o menos hoy serían los estados de California, de Utah, de Nevada y Arizona, más o menos. Entonces van recorriendo lo que llamaba el Camino Real hasta llegar al norte y se van fundando misiones. Y alrededor de esas misiones todos van plantando uvas. Algunas de estas misiones hoy son grandes ciudades como San Diego o San Francisco. Entonces estas fueron misiones fundadas por los franciscanos. Así que podemos decir que los franciscanos y Fray Junípero Serra a la cabeza son los que introducen el vino en California, que hoy es una de las que producen uno de los mejores vinos. Pero fijaros hasta qué punto es importante Fray Junípero Serra. En el Capitolio en Washington hay una sala que se llama la Sala de las Estatuas, donde cada estado que conforma los Estados Unidos propuso a dos representantes que identificasen pues, con su historia, con su estado, y California propuso a un predicador que se llamaba Francis Starkin, y a Fray Junípero Serra. Bueno, por cierto, el predicador este se sustituyó hace unos años por Ronald Reagan. Así que... Y Fray Junípero Serra está representando a California. También hace cosa de 3 años se intentó quitar a Fray Junípero Serra, pero no han podido. Entonces es que en esta idea que hay de que todo lo español en el continente americano ahora somos unos genocidas, somos muy malotes, pero bueno, se ha intentado, pero no se ha podido. Así que los franciscanos introducen el vino en California. California va evolucionando y se va convirtiendo en un lugar próspero para la producción de vino. Y ocurre algo que casi tira por tierra todo. En el año 1919, en California hay 2.500 bodegas. En el año 1933 apenas quedan 100. ¿Sabéis qué ha pasado en esos 14 años nada más? La ley seca. La ley seca prohíbe el alcohol, pero en todos sus grados, el consumo, la producción, la exportación, todo está prohibido. Esta ley seca tiene mucho que ver el movimiento para la templanza, que desde finales del siglo XVIII achacaba al alcohol todos los males de la sociedad, fue radicalizando su discurso. Luego se unieron empresarios que decían que los accidentes laborales tenían que ver porque los trabajadores iban bebidos. También muchos predicadores diciendo que era casi como el demonio, el diablo. Entonces, esas 100 bodegas que sobrevivieron a toda la ley seca lo hicieron gracias a la Iglesia. Porque había 2 excepciones en la ley seca. Uno, el alcohol que tuviese prescrito un médico, y otro, el vino litúrgico que necesitaba la Iglesia para la Eucaristía. Entonces, estas 100 bodegas lo que hicieron fue firmar un acuerdo y convertirse en proveedores de vino litúrgico para la Iglesia. Pero ocurre algo, no me cuadran las cuentas. En el año 1920, un año de la prohibición, la Iglesia fiscalizó 7 millones de litros de vino. En el año 1924, en plena ley seca, la Iglesia fiscalizó 11 millones de litros de vino. Entonces, o bien esto de la ley seca volvió a llevar mucha gente a la Iglesia y se tuvieron que celebrar muchas misas, o parte de ese vino se desvió para otros fines más terrenales, ¿no? Podemos decir. La relación Iglesia-vino, ha logrado el vino algo que ningún producto ha conseguido a lo largo de la historia y que nunca conseguirá. El vino ha conseguido que un papa protagonizase una campaña publicitaria, y fue una campaña publicitaria de vino. Nos vamos al año 1863,
un químico francés, se llamaba Angelo Mariani, llevaba años ya experimentando con algún brebaje, algún tónico milagroso que le diese fama y sobre todo dinero, no había conseguido nada, hasta que llegó a sus manos un estudio que hablaba de los extractos de la hoja, o sea, del extracto de la hoja de coca, cómo influía en el cuerpo humano. Entonces empezó a experimentar y en el año 1863 comercializó el vin Mariani. Es un vino de Burdeos tratado con extracto de hoja. El caso es que fue un éxito rotundo. Tanto como que cruzó el charco y llegó a Estados Unidos. Pero allí se encontró con la competencia de otro brebaje, que había hecho un químico que se llama John Pemberton, que lo conoceréis por ser el inventor de la Coca-Cola, ¿no? Entonces muchos dicen, claro, la invención de la Coca-Cola es de 1886, este vin Mariani es de 1863, hay 20 y pico de años que igual el John Pemberton tuvo conocimiento de aquel brebaje y un extracto de hoja, entonces igual la Coca-Cola no es tan americana. Bueno, e incluso puede ser hasta española. Y no lo digo yo, lo dijo un medio alemán, Der Spiegel, ¿de acuerdo? Porque si lo dices tú parece como que hace unos años Der Spiegel destapó que el origen de la Coca-Cola podía ser español. Hay un pueblo de Valencia que se llama Aielo de Malferit, donde desde 1880 se elaboraba un brebaje que se llamaba cola-coca, al revés. Y se llamaba así porque se elaboraba con extracto de hoja de coca y con cola, que es el fruto de un árbol africano que tiene un alto contenido en cafeína. Eso va a decir por qué podría tener origen la Coca-Cola. Entonces, en 1880 lanzan este producto y lo que es normal, ellos van a todas ferias, muestras, exposiciones europeas de todo el mundo para dar a conocer su producto y les dan muchos premios. En 1885, un año antes de la Coca-Cola, los comerciales de la Coca van a Filadelfia, hay allí una muestra, y también lo que es normal, entre los comerciales se intercambian muestras de sus productos. Pues el de la Coca intercambió con otros comerciales y justo al año siguiente aparece la Coca-Cola. Pero aún hay más datos. En 1953, cuando desembarca la Coca-Cola en España, pues si fuesen dos productos diferentes podían competir entre ellos, oye, y el que más pueda, ¿no? Pero Coca-Cola no. Coca-Cola lo que hace es comprarle los derechos para no tener problemas de demandas. Entonces se quita de en medio eso y aquí ya no hay más demandas, ¿vale? Entonces perdonad este inciso de Coca-Cola, pero es que si no lo digo reviento. Bueno, volvemos al vin Mariani. Tenía un éxito en Europa brutal, tanto como que lo consumía la reina Victoria de Inglaterra, Alfonso XIII, el zar de Rusia, escritores como Julio Verne o Zola. Entonces a Angelo Mariani le dieron un premio del Vaticano porque el Papa León XIII dice que en sus retiros espirituales gustaba de acompañarse con una petaca con este vino que se los hacía más llevaderos los retiros espirituales. Entonces le dieron un premio y fue al Vaticano a darle pues, una medalla. Entonces este Angelo Mariani, que era un lince para los negocios, aprovechó la ocasión y le propuso al Papa que protagonizase una campaña publicitaria de vin Mariani y el Papa accedió. Entonces imaginaos el bombazo que supone los carteles de León XIII y el Papa bebe vin Mariani. Entonces fue un éxito sin precedentes. Bueno, hasta aquí a lo largo de esta historia, a lo largo del vino, de la historia del vino, pero vamos a dar el salto mortal, triple salto mortal. Vamos a abandonar la Tierra y nos vamos a la Luna, porque el vino también ha estado en la Luna y se ha bebido vino en la Luna. Nos vamos al año 1968, en la Navidad, desde Cabo Cañaveral despega el Apolo 8, con la misión de salir de la órbita de la Tierra, orbitar la Luna y regresar a casa. Entonces, esta era, digamos, la prueba de fuego para que Kennedy diese ese empujón definitivo que tenía de poner un hombre en la Luna. Bueno, también esa lucha espacial que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién meaba más lejos. Entonces, esta fue la prueba de fuego. Entonces, la Navidad de 1968, el Apolo 8 orbita la Luna y ellos transmiten en directo a los astronautas. Leen un pasaje de la Biblia y terminan con Feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos. Regresan a casa, un éxito de la misión. Y cuando regresan a casa se encuentran que una asociación de ateos estadounidense ha demandado a la NASA. Y los demanda porque en 1963 habían conseguido que se prohibiese leer la Biblia en las escuelas, en organismos y asociaciones, organismos oficiales y por funcionarios mientras desarrollaban su labor. Entonces, por aquello de la separación Iglesia-Estado. Entonces, desde 1963 estaba prohibido leer la Biblia.
Entonces, esta asociación de ateos lo que decía es que los astronautas eran funcionarios públicos y no podían leerla. Entonces se planteó esta demanda. En julio del 69, como todos sabemos, despega el Apolo 11, que va a aterrizar en la Luna. El hombre va a poner un pie en la Luna. Armstrong, Aldrin y Collins. Entonces, la NASA les advierte que cuando haya mensajes, que nada de Biblias, ni religión, ni nada, que tienen ahí pendiente una demanda con la NASA. Así que ellos están de acuerdo. Mientras Collins está aterrizando el módulo lunar, Aldrin, que es un ferviente religioso de la Iglesia presbiteriana, advierte a la NASA, al control, que él lleva una bolsa con pan y con vino, porque él lo que quiere es celebrar la comunión. Entonces, desde la NASA dicen, mira, haz lo que quieras, pero que al otro lado, aquí en la Tierra, de eso no se escuche nada. Así que Aldrin toma el pan, bebe el vino y aterrizan en la Tierra. Lo único que se escucha es esta frase. Nos gustaría pedir unos minutos de silencio e invitar a cada persona que escucha, esté donde esté y sea quien sea, a detenerse un momento, pensar en lo ocurrido en estas últimas horas y dar gracias a su manera. Un lenguaje, o sea, un mensaje completamente aséptico, pero el vino llegó a la Luna y se bebió. Por cierto, esa demanda de la NASA, o sea, que contra la NASA, el Tribunal Supremo la desestimó en 1970. ¿Sabéis por qué? Porque no tenía jurisdicción en la Luna. Bueno, hasta aquí este viaje por la historia. Espero que os haya dejado un buen sabor de boca. Ya sé que no tan bueno como un vino de La Rioja y un jamón de Teruel. Espero que os haya gustado. Gracias.